Chávez García, Franco Montalvo, Cuesta, Luna Bautista. Buenos días, profe, presente. 23. Luna Juárez. Buenos días, profe, presente. Profe, estoy un poco enferma, entonces Sí, se escucha. No puedo hablar muy bien. ¿Pero te sientes bien para estar aquí? Sí, no, sí, estoy bien. Vale. Meléndez Flores. Presente, buenos días. Buenos días. Mendoza Uribe. Presente, buenos días. Buenos días. Angélica Morales Lara. ¿Saben algo de Angélica? Porque creo que con esto ya concluí las 5 faltas. Aquí estoy, profesor, buenos días. No, ya estaba. Ok, vale. Rodríguez Chaparro. Rodríguez Chaparro. Te veo ahí, Jacobo, pero no te escucho. Vale. Bueno, vamos a continuar con lo que en los que nos quedamos la sesión pasada, con el ejercicio. Esperen un momento, es que tengo que reiniciar la aplicación. Ya pueden ver mi Word, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí, profe. Okay. Bueno, nos habíamos quedado en esta oración. Y hasta ahí todo iba, creo que bien, ¿verdad? Ahora estábamos discutiendo el asunto de que esto era una frase nominal y estábamos discutiendo el asunto del determinante, ¿no? ¿Hasta aquí alguien se había quedado con alguna duda? No, profesor. Ok, ahí falta una frase. ¿Quién me dice qué frase falta ahí?
¿Podríamos preguntar cuántos hoyos encontró? No. O sea, me refiero a que falte una frase en el sentido de ponerle nombre. ¿La verbal? Bueno, sí, además de la frase verbal, aunque acuérdense que habíamos dicho también que Oraciones por igual. ahora íbamos a considerar que oración... que iba a ser oración igual a frase nominal, ¿no? A frase verbal, perdón. En realidad es muy sencilla la pregunta. Falta una frase a la que no le hemos puesto nombre. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Falta la frase nominal de aquí. ¿Sí? La pongo para pasar a la otra ya inmediatamente, que es la más interesante. Bueno, habíamos hecho el ejercicio de identificar los verbos justamente para saber, pues, más o menos cuántas oraciones tenemos. Ya la de la primera oración no le habíamos hecho nada porque técnicamente ya la hicimos, también la segunda. Okay. Y vamos con estas, con las que siguen. A ver. Carmen, María del Carmen. Sí, profe. ¿Qué periodo tomamos o qué tanto del texto tomamos para hacer el siguiente análisis? ¿Hasta dónde lo tomaste tú o hasta dónde lo tomarías tú? Ay, yo lo tomé, bueno, de punto a punto. O sea, que para ti sería esto. Sí. Okay. Ok, Carmen, entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer considerando lo que estás viendo aquí? O la oración que dividiste aquí. Podría ser que es que no sé cómo plantearla, la de que estaba atrás. No sé. Ajá, a ver qué. ¿Sí? ¿Otra vez? Que estaba atrás. Como este teclado nuevo, es que ya se descompuso mi computadora y espérenme tantito, estoy acostumbrándome a este teclado otra vez. Y no encuentro la siguiente interrogación. Profesor, si no pone el signo de interrogación al principio, no se preocupe. No, es que ni siquiera encuentro el del final, espera. Ah, ok. Ya. Ahí está. ¿Qué? Que estaba atrás. Oh, sí. ¿Qué estaba atrás? ¿Cómo traduces back to? ¿Perdón? Back to. Incluso lo puedes traducir de manera literal, ¿no? Ya la sesión pasada nos habían dado la traducción completa, pero ¿cómo lo podrías traducir así como está escrito ahí? ¿En un diente?
¿Qué estaba en el diente de atrás? ¿No? Podríamos decirlo así, que ya nos habían dicho la clase pasada que esto era muela, ¿no? ¿Sí? Y la respuesta... ¿Cuál es la respuesta, Carmen? La siguiente oración. Justamente a eso, por eso te quise hacer lo de los cortes. La siguiente oración. Bueno, es que yo solamente iba a poner el que estaba atrás, él iba a poner el diente. Ah, pero cuando yo digo que, claro, ¿qué estaba atrás? ¿Qué estaba atrás? Solamente tomar desde it was hasta antes El de... problema es que aquí estás haciendo una pregunta que está dividiendo esta palabra en dos. Ajá. Y yo te digo, o sea, aquí nos está diciendo, acorde a lo que vamos viendo en el texto, aquí nos está diciendo, ¿qué quiere decir it was in a back tooth? Hay que recordar lo que estaba antes, ¿no? Venimos de la frase, he found one hole. It was in a back tooth. ¿Cómo traduces esta frase? Estaba en un diente de atrás o en una muela de atrás. Estaba en un diente de atrás, ¿no? Ajá. ¿Qué estaba en un diente de atrás? Primero, si quieres, dame la respuesta referencial, en el sentido de, acorde con lo que vamos leyendo hasta ahorita, ¿qué estaba atrás? Vamos con los corchetes. El agujero. Ajá, el agujero, sí, exactamente. Pero, como sabemos, acuérdense de lo que habíamos hablado sobre los árboles sintácticos. Un elemento que pertenece a otra oración no puede ser constituyente de otra oración o de otra frase superior a ella, ¿no? Si yo aquí pongo el hoyo, estoy diciendo que el constituyente que está en la otra oración pertenece a este periodo que estoy analizando. Y eso sería incorrecto porque entonces le estaría poniendo dos nodos madre, ¿no? Estaría diciendo que esta oración tiene un constituyente X y también la siguiente otra oración tiene el otro constituyente X. Y eso es incorrecto. Entonces, cuando yo le hago a este periodo la pregunta en el sentido de lo que tú identificaste, que sería hasta aquí, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Es que tengo otra, pero no sé si estoy bien. ¿En dónde estaba el diente? En la parte de atrás. Ay, no sé. Sí, pero primero estamos con la primera pregunta. ¿Qué estaba en un diente de atrás? El agujero, pero no es eso. Pero no es ese. O sea, no es el agujero. Evidentemente, No, semánticamente, el agujero, o sea, a lo que voy, no es one hole en el sentido sintáctico de la palabra, es decir, no es este constituyente, el de acá. ¿Sí? Semánticamente, evidentemente, sí lo es, pero sintácticamente no lo es. Entonces, sintácticamente, cuando yo pregunto qué estaba en un diente de atrás o qué estaba en la muela, en una muela, ¿qué tengo que contestar? Según lo que está señalando aquí. Ay, no, me rindo. ¿Alguien más?
Profesor, ¿no es que la pregunta está incorrecta? No, la pregunta está bien hecha. O sea, podría ser, no, ¿o en qué sentido te refieres a incorrecto? Ajá, como que va a hacer referencia a One Hole, pero podríamos cambiarlo por it. O sea, tú preguntarías en qué sentido. No, o sea, me refiero a que para no contestar One Hole y hacer dos madres, entonces podríamos poner, o sea, estás preguntando, ¿qué estaba en un diente de atrás? ¿O qué estaba en la muela? Eso, ¿no? Exactamente. Pero aquí hay que entender it no en el sentido de sustitución que nosotros estaríamos realizando con relación a lo que estuvimos aquí. Hay que entender it porque recuerden lo que, incluso los que le dieron la lectura, recuerden que los pronombres Se hace funcionan una frase como nominal. frases. ¿Perdón? Se hace una frase nominal, ¿no? Exactamente. Por eso les digo que es muy importante entender la distinción entre semántica y sintaxis. Cuando hago la pregunta ¿qué estaba en un diente de atrás o qué estaba en la muela? Con relación a lo que estamos haciendo en el texto, obviamente la respuesta va a ser un agujero, pero esa es una respuesta semántica porque este pronombre, el que está aquí, yo incluso lo voy a iluminar con colores, espérenme. Este pronombre está remitiendo, recuerden lo que habíamos visto, está remitiendo a un elemento que está antes que él, que en este caso, pues ya sabemos que sería one whole. ¿Sí? Eso es semánticamente, pero sintácticamente nos tenemos que basar en la estructura. ¿Qué es lo que está apareciendo en la estructura? Por eso cuando preguntamos ¿qué estaba en un diente de atrás o qué estaba en la muela? Vamos a contestar it. Estaba eso, porque eso es lo que nos está mostrando la estructura. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ahora, mi pregunta, otra vez, Carmen, ¿por qué cuando hiciste la pregunta la cortaste aquí y no me preguntaste a lo mejor qué estaba en un diente de atrás y él llenó sin herirme mucho? Ah, porque yo ahí encontré una oración subordinada. Ok, vamos a dejarlo por ahora como subordinada. Voy a borrar esto. Profesor, tengo una pregunta. ¿Sí, dime? Es que lo que yo me confundí mucho fue que yo vi las cosas, o sea, las frases las hice como constituyentes. ¿Cómo? Entonces, ajá, por ejemplo, yo pensé que it no lo podía poner solo porque entonces no se podía mover por el, o sea, no podía cambiarlo de lugar o podía sustituirlo por otras cosas. Entonces, pues la forma en la que lo vi fue así, que si no podía cambiarlo, no podía poner was in the back to it. Entonces, viéndolo de esa manera, yo separé las frases, o sea, si podía moverlas de lugar y si tenían sentido sintáctico, entonces sí los ponía, pero si no podían moverse de lugar, entonces yo no lo ponía como frase. Ajá. Así está todo mi ejercicio, según yo. Como que las Sí. cosas que podía mover, sí, intercambiar de lugar o cambiarlo por una palabra. Las pruebas fueron las que les decía las frases y así fue como las identifiqué, más que, o no, también como que las puse como constituyentes. No sé qué hice. Entonces, Ajá. Sí. Bueno, eh, pero sí, las sí. frases, o sea, no tienen que ser a fuerzas que tienen que moverse, ¿verdad? No, de hecho, recuerden un poco que eso depende del tipo de sintaxis, o de la sintaxis más bien, de cada lengua. Sí, va a haber lenguas en donde efectivamente este tipo de elementos se van a poder mover, por ejemplo, en el español. Si dijéramos, eso está en la muela, podríamos decir, en la muela está eso, ¿no? O está en la muela eso. En español sí podemos hacer ese tipo de movimientos. En otro tipo de lenguas puede resultar más complicado. Por eso es que, como decía el autor, no todas las reglas se pueden aplicar de la misma manera a cada lengua.
¿sí? Dependen de la lengua que estén analizando, de qué tanto conocimiento tengan también de esa lengua, y además también para identificar la frase o el constituyente depende más bien de... Yo principalmente tomaría el asunto de las preguntas y después ver si pueden aceptar, por ejemplo, movimiento o ese tipo de cosas. Y esa sería como la primera pista que les dé el asunto de si son o no frases. Después veremos con el asunto de las funciones, que eso también nos ayuda a identificar frases mayores, porque las funciones que hasta ahorita hemos mencionado, por ejemplo, de sujeto, objeto directo, objeto indirecto, etcétera, también son frases, o más bien son los constituyentes más grandes del verbo, ¿no? No son los constituyentes que, digamos, están metidos más profundamente en las frases, sino las frases mayores que complementan la estructura verbal. Entonces también las funciones nos van a dar pistas para identificar constituyentes, pues todavía no llegamos ahí. En un principio yo me apoyaría más en las preguntas y luego ver si lo podemos sustituir, ¿no? Por ejemplo, it, esto también es muy interesante. Tenemos aquí una palabra, vamos a decirlo así, sola, ¿no? Y también la podríamos sustituir por otras palabras, ¿no? Claro, ya si decimos he, she, it o algo así, pues ya está mal, ¿no? Pero podemos sustituirlo con la frase de arriba, one whole, y podemos generar este tipo de sustituciones para ver que este pronombre está funcionando como una unidad, como lo que habíamos dicho en la presentación correspondiente a este tema. Y también un poco recordando lo que decía el autor al final de la lectura. Hay que recordar que los pronombres personales o los pronombres en general y los nombres propios son un tipo especial de frase nominal, ¿sí? Y por tanto, siempre que aparezca, o la mayoría de las veces en que aparece este tipo de palabras, como en este caso, van a formar una sola frase. Por eso les digo, o sea, claro, las pruebas son importantes, pero hay que también tener en cuenta otros factores de tipo sintácticos. El asunto de que es un pronombre, todavía no hemos visto, pero el asunto también de que en términos de funciones funciona como un sujeto, etcétera, ¿no? Que en inglés sabemos que una oración no puede aparecer sin el sujeto, y además también sabemos que en inglés es muy difícil que ocurra este movimiento como en español, no lo podemos mover igual de fácil. Y esas son las pistas que nos indican que esto es un constituyente. Gracias, profesor. Sí, no sé si te ayudé a resolver la duda o quedaste... Sí. ¿Sí? Espera un momento. Ok. Alberto. Sí, profe. ¿Cuál es la siguiente pregunta que nos vamos a hacer ahora? ¿De esa misma o ya pasaríamos a la otra en Anji? De esa misma. Podría ser... Estaba en un diente de atrás. Podría ser... Ay, profe. ¿Quién estaba atrás? No, pero es como si estuviese diciéndose más o menos la misma, ¿no? Como la primera pregunta.
Ajá. Mm, eh, Perdón si aparece esto, lo que pasa es que les digo que estoy buscando aquí cosas. Pero la pregunta, te estoy escuchando. sí, profe. ¿Alberto? No tengo Ah, idea, perdón. Sí. profe. Me confundo. Como que estoy confundido en esta. A ver, ya preguntamos. Es que justamente por eso yo decía, bueno, está identificando Carmen hasta el punto. Y digo, no está mal, porque si efectivamente hasta el punto vamos a tener un periodo. Pero mi primera pregunta en este sentido, a ver, vamos contigo, Alberto, para que ahorita pasemos a ese asunto, es, ¿esta oración que distingue a Carmen es una oración simple? Según yo creo que no, porque es que como si se unieran dos oraciones, ¿no? A partir del NG, porque ahí ya está Exactamente. metiendo otro sujeto, ¿no? Como tal. Exactamente. Entonces aquí vamos a tener una primera conjunción, que en este Ah, caso, Carmen mencionaba que era subordinante, pero en el diccionario encuentran que esta conjunción es subordinante. no, creo que no. Bueno, es una conjunción coordinante. Entonces está coordinando dos periodos, ¿no? Por ahorita vamos a dejarlo hasta ahí. Es una oración subordinante. Y por tanto yo tendría que poner aquí un corchete y aquí tendría yo que poner otro corchete. Para distinguir que aquí tenemos efectivamente, todavía no vamos a ver si son oraciones subordinadas o cómo escribimos eso en términos de corchetes. Simplemente vamos a considerar que aquí hay una oración y que aquí hay otra. Y vamos a utilizar el rojo como lo vamos a utilizar. Aquí hay una oración y aquí hay otra. Y a la primera oración ya le hicimos la pregunta de qué estaba en la muela de atrás o qué estaba en la muela. ¿Qué otra pregunta? A partir de lo que ya vimos, ya hice la división, tenemos dos oraciones, ya me dijiste también que aquí hay dos oraciones. ¿Qué pregunta le hacemos a esta oración, Alberto, entonces? Em, ¿Qué estaba atrás de él? Cuando me dijiste que estaba atrás, estamos otra vez aquí. ¿Qué estaba atrás? O qué estaba en un diente de atrás, sigue siendo it. O Sí, tú de lo que hecho. quieres responder es tú. ¿Cómo? ¿Cómo, O sea, perdón? Se la cortó. pregunta que tú me estás haciendo es para descubrir. Espérame, déjalo escuchar. Es para saber si tú es un constituyente. ¿Cómo, perdón? La pregunta que me estás haciendo era para saber si esto es un constituyente. Si tú es un constituyente. Algo así, porque estoy tratando de formular esa pregunta para que la respuesta sea como tut. ¿Y cómo la formularías? Ay, es que estoy buscando la manera. Um, es que Recuerda que en tu como... pregunta tiene que aparecer todo esto. Ajá, sí. Tiene que aparecer esto estaba en un... Ay, perdón.
Ay, ¿qué, ah, ¿qué estaba atrás? No, pero como que estoy volviendo a decir como la primera pregunta. A ver, una de las primeras preguntas que te tienes que hacer, si yo considero esto, que es y lo mismo que acá, ¿se puede hacer una pregunta con eso? It wasn't back. Como que es que como que le falta, no sé, palabras, yo qué sé, como para que esté bien formulada. Exactamente. Ajá. Pero recuerden que cuando estamos haciendo preguntas sintácticas no podemos poner más palabras, porque estamos forzando la respuesta, ¿sí? No podemos poner más palabras, lo que ya nos da una pista de que si la pregunta no se puede formular con eso que me está sobrando, quiere decir que está mal planteada mi pregunta. Ya que no es tú, ¿qué otro tipo de palabras considerarías para hacer la pregunta? Ah, Es decir, ya sabemos que no va a ser tú solito, ¿no? Vamos a necesitar otra cosa para poder plantear una pregunta adecuadamente. Es decir, tenemos que sustituir otra cosa por el pronombre relativo. ¿Qué otra palabra considerarías o con qué otra palabra considerarías tú para hacer la pregunta? podría ser it. Ya te fuiste al Ah, constituyente de hasta allá. O sea, tu pregunta me estás diciendo que tendría que considerar esto, lo que está encerrado en esto. No. Te lo voy a poner con rayita. O sea, tú me tendrías que dar una respuesta que tuviera estos dos elementos. Que tuviera el elemento A y el elemento B. Formúlame una pregunta con lo que está aquí. Con esto. po- ah, podría ser en dónde fue. ¿En dónde fue? A ver, ¿Dónde fue? y si yo escribo en dónde fue, ¿cuál sería tu respuesta? Mm, atrás, que sería back, a back. Entonces ya me estás diciendo algo que no estabas considerando en un principio, porque ya me estás diciendo, no, maestro, no, 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 no. Entonces, ya me estás diciendo, entonces no, no era esto. Estoy solamente haciendo mi pregunta hasta acá. Ajá. Y me estás respondiendo esto. Y yo te diría, ¿y dónde quedó esto? ¿Y dónde quedó esto? Cierto. Ay, o ¿en dónde estaba? Podría ser. Me estás preguntando lo mismo, ¿en dónde estabas? Y me dirías en dónde estaba qué. Mm, Ya te estás acercando a la pregunta, porque sí, o sea, vamos a escribir la que es la que me estás diciendo ahorita. Si decimos en dónde estaba, ¿cuál sería tu respuesta? ¿En dónde estaba? Pues yo diría a back, ¿no? Que sería atrás.
back, ¿no? Nada más. Algo así. Ajá. Vamos a ver, tu pregunta está contemplando... Ay, perdón. Tu pregunta está contemplando... Está contemplando esto y está contemplando otra vez esto. Esto está contemplando tu pregunta. Y si me estás respondiendo esto, otra vez te preguntaría, ¿dónde quedó esto? ¿Y dónde quedó esto? O podría ser, ¿en dónde estaba eso? Exactamente. Y si tú me preguntas en dónde estaba eso, ¿cuál es la respuesta? Eh, Abac. Nada más abac. Pues es que si se le pongo abac, podría ser también, ¿no? Porque abac se entiende como atrás o espalda, ¿no? Más o menos así. Claro, pero aquí en este caso no se está refiriendo a la espalda. Ajá, sí. Abac sería. O sea, tú dices, ¿sería esta la respuesta? Según yo, sí. Ajá. Cuando hablamos, vamos a hacerla en español solamente. Y si yo te pregunto en dónde estaba eso, teniendo en cuenta la traducción, ¿cómo se traduce otra vez? Es que eso es muy importante. El significado en esta parte sí es importante. Cuando yo digo, ¿cómo traduces esta oración? Por eso les pedí que la tradujeran en un principio. ¿Cómo la traduces? Como una atrás, o se le podría agregar Tradúcela, Inabac. ¿Cuál? la oración. ¿De toda? Inahuasa, Inabaktut. La primera oración, ajá. Ah, pues sería, estaba en un diente de atrás. Literalmente tradúcela. No le quites nada. Mm, estaba en un diente de atrás. Cuando tú me O dices que estaba en un diente de atrás, le estás quitando algo. el tut, yo siento, ¿no? Inabaktut podría ser la respuesta. Exactamente. Ah, sí. Pero, no, pero me interesa que me digas por qué. O sea, en el sentido de, consideren que esta palabra es una palabra compuesta. En el sentido de que, como ya habíamos dicho, lo podemos traducir como un diente de atrás o una muela, el back tooth. Por eso es que cuando tú me lo cortas y me dices, solamente se contestaría a back. Eso no tiene ningún sentido, porque entonces te diría, ¿y dónde quedó este elemento y dónde quedó este otro? Ajá. ¿Sí? Por eso la Sí. traducción en este caso sí es muy importante. Si yo digo, esto estaba en un diente de atrás, y yo pregunto, ¿en dónde estaba eso o en dónde estaba esto? En español me van a contestar en un diente de atrás. Lo mismo que hago en inglés. Profe, pero el problema es que lo están viendo separado, ¿no? En lugar de, o sea, están separando back de tooth y Sí, no se separa. exactamente. Por el asunto de la palabra. Por eso es tan importante. Espérame tantito, porque mi lápiz se volvió loco y ya no está reaccionando adecuadamente. Creo que tiene que ver con la velocidad. Estos lápiz.
A ver si ya. Vamos a regresar a esto, claro, porque están cortando esta palabra que en el diccionario les puede aparecer junta. Ojo, cuando también en español hay que ver esta estructura. Si yo digo un diente de atrás, o puedo incluso poner un diente trasero, yo puedo separar esto de ese sustantivo. Supongo que sí, ¿no? O sea, en términos de estructura sí se puede hacer, pero me refiero en términos semánticos. O vamos a plantearlo de otra manera. Estas frases son independientes, No, independientes en ese sentido no, porque requieren de otra, ¿no? pero ¿de qué requieren? Recuerden, no me lo digan de manera general, porque estamos hablando ya en términos prácticos de ejemplos. Claro, requieren de otra palabra, de otras cosas, pero en este caso, en este ejemplo en específico, ¿de qué están dependiendo? De un o de otro sustantivo. Que sería diente. Así es, ajá. ¿Sí? Por tanto, en términos de relaciones de dependencia, estos constituyentes no pueden desligarse en un primer momento de lo que dependen. Por eso generan una unidad estructural más grande. Ok, ajá. Es lo mismo que ocurre aquí. Tenemos backtooth, si lo queremos analizar como dos palabras separadas, tendríamos que considerar y hacernos la pregunta. Así como está en el ejemplo del español, hacemos el mismo cuestionamiento. Cuando yo digo backtooth, yo puedo tomar back como una palabra independiente. Mm, Back en el sentido de que nada más sea independiente. Uh-huh. Pues a la vez sí, ¿no? Pero pues también tú también sería independiente. Vamos a plantearlo de otra manera. Lo que pasa es que se revuelve mucho, de verdad se revuelve demasiado. ¿Qué categoría gramatical tiene back aquí? Pues puede actuar como, pues como un sustantivo, ¿no? O un adjetivo o adverbio. A ver, sustantivo, adjetivo o adverbio. ¿Quién da más? ¿No es un pronombre? Ok, todavía vean hasta dónde se va otro nombre. Ok, ¿quién da más? Está preguntando qué es bad. Sí. Es una preposición, ¿no? Ojo, pronombre, preposición. Vean hasta dónde se fueron. Y mi pregunta específica es, en este caso aquí, ¿qué categoría gramatical tiene esta palabra? ¿Quién opina que es sustantivo? ¿En el diccionario les aparece como sustantivo? No. Recuerden, no en términos solo de lo que, o sea, claro, es importante lo que dice el diccionario, pero recuerden lo que habíamos dicho en el primer ejercicio. Para descubrir la categoría gramatical de una palabra hay que ver la estructura. Entonces ustedes ya me dieron 5 categorías gramaticales. Vamos una por una.
Back es sustantivo aquí. Junto con tú, sí. Junto bueno. con tu, claro, o sea, si consideramos que lo ponemos, si consideramos la palabra back tooth, ¿no? Profe, si está solo es, bueno, no es que, no sé, no lo podemos ver separado, pero sí, tal vez podría funcionar como un adjetivo, Exactamente. ¿Por qué? porque está describiendo qué diente, ¿no? Exactamente. Porque está describiendo este diente. Ojo, cuando yo pongo esta flecha hacia acá, estoy diciendo, esto está modificando a esto. Pero en términos de relaciones de dependencia, ¿qué palabra depende de cuál? Back the tooth, ¿no? Exactamente, back depende de tú. Y todavía no llegamos a esa parte porque esa es de la frase nominal que está ahí adentro. Pero en efecto, en términos de relaciones de dependencia, tú es la más importante porque back depende de tú. Eso es cuando lo vemos separado, pero efectivamente, como bien dice Ceilani, cuando lo consideramos todo junto y buscamos esto en el diccionario, nos va a dar que esto es un sustantivo y esto se va a traducir como muela. Y si lo analizamos de manera separada, podemos decir, ah, claro, esta palabra que está aquí, back, es un adjetivo de tooth, porque me está diciendo cuál diente. No me está diciendo que es el diente de enfrente, no me está diciendo que es el diente de un lado, no me está diciendo que es el colmillo, que es los incisivos, qué sé yo. Es la muela, o es el diente de atrás. ¿Sí? Por eso es que es tan importante que no se vayan con la finta solamente de, ah, claro, puede ser cualquiera de estas cosas. Sí, pero en términos de estructura, ¿qué es lo que, qué tipo de categoría gramatical tendría aquí la palabra? Como bien dice Ilani, puede ser sustantivo en el caso de que lo estemos considerando como un compuesto, como una palabra compuesta, y sería back to. Ahí podría ser sustantivo. Entonces podemos decir que aquí estaría a la mitad de camino. Puede ser un adjetivo, efectivamente, porque está modificando a tuf. Puede ser un adverbio. ¿Quién me dijo que era un adverbio? Yo, ¿Puede ser un adverbio? pues según yo, porque adverbio es donde está diciendo como de un lugar, ¿no? O sea, entonces, Y sí, ajá, en ese caso sería pues la parte posterior, ¿no? De la boca, que sería la muela. pero cuando hablamos de back to, claro, es muy interesante lo que estás diciendo, porque sí, efectivamente, nos está dando una descripción del lugar, el back, Ajá, ¿no? así es. Pero no Ajá. está funcionando en términos, digamos, adverbiales, sino está funcionando como un adjetivo. Hay que recordar otra vez lo que les decía la sesión pasada. Los adjetivos van a modificar a los sustantivos y los adverbios suelen modificar a qué categoría gramatical. Incluso lo vamos a ir escribiendo aquí. Los adjetivos suelen modificar a los sustantivos. ¿Y los adverbios a qué categoría gramatical suelen modificar? A los verbos. Exactamente. En este caso, Alberto, ¿estamos modificando un verbo? No, ahí no. Entonces no puede ser un adverbio. Ajá, Me resultó sí. interesante lo que me dijiste, voy a pasar a un poco a otro tema, porque cuando consideramos todo esto, podríamos decir que eso es un adverbio, porque nos está diciendo en dónde estaba. Entonces lo voy a poner en otro color. Cuando consideramos todo esto, todo, porque nos está dando
un lugar Ajá. en el diente de atrás. Por ahora podemos decir que eso es un adverbio. O una frase adverbial, vamos a decir. Porque está funcionando así. Todavía no lo vamos en realidad tiene otro tipo de frase, porque lo voy a explicar brevemente, para que vayamos también introduciendo esto, porque si no, no nos va a dar el tiempo de ver todas estas cosas. Porque sí me interesa que vean estos ejercicios, pero hay que ver funciones. Generalmente, los complementos circunstanciales tienen esta característica, que nos van a dar lugares, tiempos, a veces modos, en cómo se realiza la acción. Entonces, esta frase nos está diciendo el lugar en donde estaba el one hole. En ese sentido, sí puede estar funcionando esa frase como un adverbio, porque está modificando el verbo, nos está diciendo el lugar en donde estaba, en donde estaba esa estructura, ¿vale? Por eso es importante no confundir esto. Pero cuando lo estamos viendo de manera individual, back solo como palabra, nos tenemos que dar cuenta que solo está modificando esto. Y que por tanto está en el ámbito solamente de su sustantivo. ¿Sí? Ajá, sí, profesor. Por tanto, descartamos la categoría de adverbio. Ok. ¿Quién me dijo que era un pronombre? Ah, profe, no era pronombre, era preposición, me equivoqué al decirlo. Ok, de todos modos. ¿Quién me dijo que era preposición? Yo. ¿Por qué es preposición? ¿O por qué sería preposición? Yo estaba pensando porque indicaba, pues, como que antecedía algo, pero no. No. El problema con las preposiciones es que sí pueden tener esta estructura. Porque sería preposición más frase nominal. ¿No? Profesor, Entonces, pero en este caso, ay, perdón, sí. si solamente fuera atud, entonces a sería una preposición, ¿no? ¿O no? Ajá, exactamente. Pero Bueno, back o sea, ya. si yo elimino esto, Dani, Sí. me preguntas si esto sería una preposición. Ajá. ¿Crees que es una preposición? Pues no me sé las preposiciones en inglés, pero en español sí. Ojo, eso es muy importante. No confundan esta preposición con la preposición del español. ¿Cómo traducimos aquí el a? En. El ¿No? a lo traducimos como en. ¿Esta? No, no sé cómo. En un, ¿no? Acuérdense, in, en. ¿En un? En un. Y de acuerdo a esto, y siguiendo, vamos otra vez al asunto del español, ¿qué es un? Incluso si van al Igual diccionario, está, perdón, también está describiendo, ¿no? ¿qué les dice el diccionario? ¿Tienen su celular allá a la mano? Sí. Necesito que todos abran su celular y abran el diccionario de Word Reference y lo pongan en el asunto de inglés y escriban la palabra a. ¿Qué les da el diccionario? ¿Qué es un sustantivo? La palabra a. Sí, pero también dice que puede ser un sustantivo o un artículo indefinido. ¿Cómo lo traduces como sustantivo?
Ahí viene la traducción. Sí. A. Como sustantivo es A. Cuando hablamos de la letra A, De la letra A. Ajá. Ah, ok, sí, ya, perdón. Y ya ¿sí? cuando es a uno o una es un artículo. Exactamente, Ay, pues el artículo no puede ir solo, o sea, no puede encabezar una frase. exacto. Sí, o sea, tiene que encabezar, pero a su frase nominal. Por eso sabemos que esto es un artículo. ¿Sí? No sé si eso resolvió tu duda, Elani. Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Los demás van bien hasta aquí. Por eso les digo que es tan importante lo de las categorías gramaticales, porque eso ayuda mucho para saber cómo está organizado esto. No podemos decir, ah, claro, esta es una preposición. Primero, ¿esta palabra tiene la categoría de preposición en inglés? Hay que buscarla en el diccionario. Si sí la tiene, en términos estructurales, ¿está funcionando aquí como una preposición? Nos damos cuenta que no, porque está encabezando a un sustantivo. Aunque quitáramos el back, hay que recordar, back está subordinado a esto. Lo que quiere decir que esto forma un compuesto. Entonces yo puedo decir, ah, claro, este un o este artículo está modificando a back to. Y por eso me doy cuenta también que no necesariamente es una. Primero, porque no tiene la categoría de preposición y no puede ser sustantivo porque no puede suceder que haya dos sustantivos ocupando la misma posición sintáctica. ¿Sí o no? Sí, profe. Las demás y los demás. Voy a ir borrando todo esto, ¿eh? Ok, ya nos enrollamos un poco en esto. Entonces ya decidimos que inabactud es la respuesta a esta pregunta. Por tanto, aquí voy a poner otros corchetes. Okay. Jacobo. Jacobo. ¿No? Ok, Angélica. Sí, profesor. Ya identificamos. Ya identificamos dos frases. ¿Cuáles son sus núcleos?
No sé si... back to. Vamos por la primera frase. Te me vas Ok. La primera frase, ¿cuál sería el núcleo de la primera frase? No sé si sería el was de it. A ver, otra vez. El was de it. ¿Por qué sería el was? Porque es el verbo, ¿no? Es porque decía que estaba. Otra vez, Angélica. Vamos a Ah. regresar aquí. Ya identificamos una frase y ya identificamos dos frases, ¿no? Yo puedo decir que el núcleo de esta frase es el verbo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué no, Angélica? ¿Por qué no puedo decir que este was es el núcleo de la frase? porque nada más es como el verbo, ¿verdad? Hay una respuesta un poco más sencilla a eso. Uh-huh. Si ya vimos que las frases, lo voy a hacer con corchetes muy grandes para que quede un poco más claro. Si ya vimos que la frase está compuesta por unidades más pequeñas, y yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el núcleo de esta frase? ¿Su núcleo puede estar aquí? No, sería la frase más pequeña, ¿no? Sería tú. Ok, estás viendo la otra, ¿eh? Ojo, porque Okay. se revuelven, se van, ahora sí que se van en donde no deberían de estar. Estamos aquí. Ok. Sí, o sea, ¿cuál sería el núcleo de esta frase? De esta. Sería it, porque está hablando de eso, ¿no? Más que porque está hablando de eso, primero porque es el único elemento que hay ahí. Ajá, ok. O sea, por eso es que no puede haber otro núcleo. Y segundo, Ajá, sí. lo que estaba yo pidiendo que me dijeras, es porque, incluso lo voy a poner con otros colores aquí para que quede más claro. Y no se vayan a confundir, porque es que eso es lo que tienden a hacer. Están en un constituyente y se van a otro. Y no, recuerden que los constituyentes son estructuras internas. Sí, cierto. Sí. Vamos a borrar esto para que porque me interesa que quede claro por qué no puedes decir que es was. Sí. Tenemos estructuras internas, evidentemente pequeñas. Y podemos tener a lo mejor aquí un elemento X que vean, está afuera de los corchetes verdes. Podemos tener aquí un elemento Y que está afuera de los corchetes morados. Y podemos tener un elemento Z que está dentro de los corchetes morados. Cuando yo les pregunto por el núcleo de esta frase, tiene que quedar muy claro que el núcleo de la frase...
que el núcleo de la frase, cuando yo les pido, ¿cuál es el núcleo de esta frase? No puede estar afuera de la frase. Ah, ujú, El núcleo no puede estar afuera de la frase. El núcleo tiene que estar al interior adentro. de la frase. Ujú. Ok, ¿Sí? Tiene que estar aquí. sí, sí. Entonces, cuando yo pregunto aquí, ¿dónde está el núcleo de esta frase? No me puedes decir que es este, Ajá, ni sí, que sí, es sí. este, porque tenemos que ceñirnos, vamos a decirlo así, al alcance de la frase. Ujú, ¿Sí? ok, sí, Si yo sí. te estuviera preguntando por el núcleo de esta frase, Ujú, que acuérdense, oración por ahora igual a frase verbal. Si yo te estuviera preguntando por el núcleo de esta frase, ¿cuál es ya sería el verbo, ¿no? exactamente? Porque Sí. ahí, primero, porque es un elemento que está al interior de esa frase. Y Ujú, segundo, porque si ya sabemos que es una frase verbal, quiere decir que el núcleo es un verbo. es un verbo. Ajá, sí, sí. ¿Sí? No sé si Sí. con esto está quedando un poco claro esto de los núcleos, porque sí me he fijado que tienden a irse a otro lado. Y no, recuerden, los núcleos siempre van a estar al interior de la frase en la que se les está preguntando. ¿Sí? Si yo pregunto por el núcleo de esta frase, no me pueden contestar que es Y o que es Z, Ajá. porque el núcleo tiene que estar aquí. Ah, ok. ¿Sí? Sí, profesor, sí. Sí, es que yo me basé como que en toda la frase, o sea, no. Sí. Por eso son importantes los corchetes. Vean, claro, con colores se facilita mucho, pero por eso es importante ver dónde termina el corchete. Si mi corchete termina aquí, quiere decir que esto es una frase. Entonces, si yo pregunto cuál es el núcleo de esta frase, el núcleo tiene que estar dentro de la frase. Ok. Y como no hay otra palabra, Es it. exactamente. ¿Sí? Ah, sí, sí, profesor, ya. Ok. Entonces identificamos este núcleo como it. Ese sería el núcleo. Dana, no puedes hablar ahorita, ¿verdad? María, Carmen, ¿o quieres hablar, Dana? ¿Quieres participar? Sí, profe, ya me ¿Pero tomé algo, quieres? entonces ya siento que ya me refresco un poco la garganta. ¿No te lastimas si hablas mucho? No, profe. Ok. De la siguiente frase, ¿cuál es el núcleo? Mm, Dios mío. Mm, mm, yo siento que es back to, porque es lo que más, donde más lleva la carga, ¿no? Ok. No. Vamos a ver. Tú dices que esto, ¿no? Y te sobran estas dos palabras. Ya sabemos que una es preposición y ya sabemos que una es artículo. Cuando tenemos una frase de este tipo, ¿qué es lo que está pesando más? Entre esas dos. Entre esos tres, porque me estás diciendo, aquí tenemos un sustantivo, lo voy a poner con categorías gramaticales. Aquí tenemos un artículo y tenemos una preposición. En términos estructurales aquí, ¿qué palabra está controlando a todas las demás?
Yo creo que en A, A, ¿A está controlando a todas las demás? Te lo voy a poner en términos de flechitas. O sea, según lo que me estás diciendo, A está controlando esta palabra y A está controlando esta palabra. ¿Eso es cierto? no. ¿Por qué no? ¿Por qué sería en como el lugar, ¿no? En dónde? Exacto. Y me lo estás diciendo en términos semánticos, pero me lo puedes decir también en términos semánticos. ¿Por qué decimos que el in está, perdón, en términos sintácticos, ¿por qué decimos que el in está controlando las demás palabras? Porque mm, no es porque, bueno, como hace rato le había dicho, porque está indicando en dónde está la muela. Vamos a ver, me lo estás diciendo en términos semánticos, ¿en qué sentido? En que efectivamente la frase significa un lugar y por tanto la preposición in introduce un lugar. Pero en términos sintácticos, ¿por qué el in está controlando a las demás palabras? Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Esto puede ir solo? Mm, Es decir, ¿yo me puedo deshacer de todo esto y hacer esta oración? no, Lo que quiere decir que, ¿qué? que Vamos a ponerlo de otra cosa, de otra manera. Si esa palabra no puede funcionar, si el in no puede funcionar solo, es decir, yo no puedo eliminar esto, quiere decir que esto es qué cosa. En términos de frases, de tipos de frases. No frase nominal o frase adjetivo, frase verbal. Te lo voy a poner más facilito. ¿Es un complemento o es un adjunto? es un adjunto, ¿no? Los adjuntos tienen la característica de qué? Según la definición de adjuntos, ¿qué podemos hacer con los adjuntos? Que, bueno, está acompañado del... eh, ay, Los complementos son elementos de qué tipo. Ya le voy a facilitar todavía más.
¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí. Si decimos que te estoy preguntando, no voy a poner esto, en términos de qué tipo de frase es, de complemento o adjunto, a back to, que tú me estás diciendo que no lo puedo quitar, porque si no, yo lo quito, si yo lo elimino, No yo no tendría puedo sentido. quitar esta frase, exacto. En términos de complementos y adjuntos, a back to, ¿qué es? El núcleo sería, bueno, a ver, es su complemento, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido Ok, del... lo que quiere decir que in tiene una restricción de aparición. Necesita que a su margen derecho exista un complemento. Ujú. Lo que quiere decir que en términos de dependencia, complemento, el complemento siempre va a depender de la preposición. ¿Sí o no? Sí. Y si el complemento siempre depende de la preposición, y aquí tenemos exactamente eso, una preposición más su complemento, ¿cuál es el núcleo? El núcleo... Tut. Back. Tut. Si esto es el complemento y esto es la preposición, ¿yo puedo decir que esto es el núcleo? Yo creo... Perdón. Yo creo que sí, porque si no, nada más diría... Bueno, Ujú. Inabac, pero también lleva la carga tut, ¿no? Porque ahí es cuando se hace como que se junta y es una muela, ¿no? ¿O Mira, va? sí, pero el problema es que no estás viendo la estructura interna. Déjame ver, es que mi lápiz ahora está como extraño. Como les digo que esta computadora no es la mía. Entonces, como que no quiere trabajar bien mi lápiz. Pero a ver, vamos a hacerlo con corchetes grandes. Tenemos la preposición y luego tenemos su complemento. Aquí tenemos in y en complemento tenemos am, actus. Cuando tú me dices que este es el núcleo de la frase, yo te diría, ¿este es el núcleo de la preposición? Te lo voy a poner de otra manera. ¿Tú está controlando a la preposición? Sí, sí.
No, A ver, y si me dices que sí, ¿por qué? porque es... Recuerden que no, o sea, si me van a dar una explicación semántica, antes de pensar en mi explicación, si me vas a dar una explicación semántica, detente ahí. Primero la explicación sintáctica. ujú. ¿Por qué diríamos sintácticamente que tú está controlando ahí? Porque... Bueno, es que yo lo veo como que lo está controlando porque es el lugar en donde... Semántica, Ah, sintáctica, quiero sintáctica, explicación sintáctica. Te digo por qué se te complica tanto. Dani, ¿por qué? Pues, porque no existe. ¿por qué? Para esta parte no existe, porque ya la vimos aquí. Otra vez te lo voy a volver a repetir. Entonces sería A, ¿no? No. Ya me perdí. Es que no van siguiendo mi explicación. Si yo digo que la preposición controla a su complemento y su complemento es abactus, por eso lo voy a poner los corchetes aquí. Ya estoy dando la pista para la siguiente pregunta. Ujú. Porque además aquí ya está dicho, si decimos que la preposición y tiene un complemento y sabemos que un complemento es igual a una frase, Ujú. yo ya sé entonces que abactus No es el núcleo. está funcionando como una frase interna. Por tanto, voy a decirlo otra vez. Cuando yo te estoy preguntando sobre el núcleo de esta frase, que sería contemplando desde este corchete hasta este corchete, solamente hay dos opciones, porque tengo un primer elemento, vamos a ponerle opción 1, Ujú. y tengo un segundo elemento que sería opción 2. Entre opción 1 y opción 2, ¿cuál es el núcleo de esta frase? Uno, entonces. ¿Por qué? Porque es el que controla la parte 2. ¿Y por qué le está controlando? Porque... bueno, es que era como hace rato lo había dicho, que si no tuviera el link, no tuviera sentido la oración. Tú me lo puedes decir en términos sintácticos con lo que acabo de explicar aquí. Con esto que acabo de explicar aquí. Porque el link necesita de su complemento. Exactamente. Porque el in necesita un complemento. Y si ese complemento quiere decir que el in está controlando o está ejerciendo la restricción de que si tú quieres hacer
o quieres utilizar una preposición de manera gramaticalmente correcta, tienes que ponerle un complemento. Ok. ¿Sí? Sí, es que le entiendo, profe, pero luego como que me revuelvo y dejo de entender. Sí, no, o sea, lo noto, ¿no? Pero por eso me gusta como seguirles preguntando para que vayan aterrizando otra vez la idea. Entonces, ¿sí? ¿O no? Sí, profe. No, sí, ya. Con base a lo que acabamos de decir entonces, ¿qué tipo de frase es esa? Esa pregunta está fácil, porque si ya dijimos, este es el núcleo, ¿qué tipo de frase es? Prepositiva. Exactamente. Frase prepositiva. ¿Sí? Sí, profe. Y miren, todavía no hemos pasado a la segunda, ¿eh? Nos echamos ya las 2 horas aquí. Angélica, Sí, profesor. ¿qué tipo de frase es la que te identificaste? Bueno, es que yo, o sea, ahora estaba viendo mi trabajo y sí la vi como toda esa frase como proposicional, pero también la vi toda la frase como verbal. ¿Toda esta frase como verbal? No, esa sí preposicional. Ajá. Y toda esta la viste como verbal, ¿no? Ajá, sí. Ok. Pero te estoy preguntando ahorita, ya sabemos por qué esto es un constituyente, ya me lo habías contestado y todo. Ah, De ok. acuerdo al núcleo, ¿qué tipo de frase sería entonces? Esa es mm, mm, ¿Qué tipo de palabra es it? Ahí tienes tu teléfono y el diccionario, ¿no? ¿Qué tipo de palabra es it? es pronominal, ¿no? ¿Pero existen las frases pronominales? No. Según la lectura, los pronombres, ¿qué son? En términos de frases. Sustantiva. Esta Ah, frase nominal. frase nominal, perdón. ¿Ok? Ok. Ya identificamos las frases mayores de esta primera oración. Ya nos echamos un ratote, ¿eh? Ok. ¿Cuánto nos queda? 8:40. Eilani, que a ti no te he preguntado directamente. Sí, profe. Después, ¿qué más hacemos en esa oración? And it was in a backtut. Ajá. Mm, Identificamos los constituyentes. ¿Qué más podemos decir de eso? ¿Hay alguna otra cosa? yo creo que toda esa oración es una oración subordinada. Vamos por partes, antes de que pasemos a lo de subordinación. Ok. Adentro de de las frases que acabamos de identificar. Ajá. ¿Alguna otra cosa? A ver, déjeme ver mi tarea. Podemos decir que hay otra frase en nominal, ¿no? Dentro ¿qué sería? de in a backtut, backtut es una frase en... ¿Solo backtut?
Es decir, yo pongo los corchetes aquí. Profesor, cuando hace esa pregunta es que no, ¿verdad? Cuando hago esta pregunta es para que me respondan. Ah, O sea, según por yo, ejemplo, sí. si yo pongo aquí los corchetes, ahí está la frase. Pero bueno, con lo que buscamos de A, entonces sería desde A, ¿no? Ok. Voy un poquito a detenerme aquí en lo que me acabas de decir para que vean algunas cosas. Sí, están en A, pero voy a detenerme aquí. Si yo lo tomara así y yo dijera, ah, claro, esto lo puedo separar de esto. Yo también al interior de frases puedo hacer preguntas. Esta es un poco más complicada porque si no manejan todo lo de constituyentes mayores, va a ser un poco más complicada esto, porque la pregunta en este sentido tendría que ceñirse a lo que yo estoy haciendo aquí. Solamente a esta parte porque voy a buscar los constituyentes de esa frase. Solo los de esa frase. Entonces mi pregunta tendría que contener estas dos palabras. Es que en español sí queda la pregunta. Porque tú puedes decir, bueno, no queda, porque tendrías que decir, es que sí queda. Es muy extraña, pero sí queda. ¿En un qué? Pero también puedes decir, ¿en qué? ¿Sí? El asunto es que esta pregunta de acá, le voy a poner un asterisco, porque justamente es una discusión. ¿Quién habla? Yo, Ilani, es Sí. que me parece un poco problemático porque normalmente podemos responder algo solo, ¿no? Ajá, Pero si la pregunta es ¿en un qué? No puede responder muela. exactamente. Tendría que decir En una la muela muela. o en la Ajá. muela. Ujú. Entonces, para mí sigue siendo solo back to, ¿no? Pero si yo te pregunto en qué, Pero tampoco puedo responder muela. es que ese es el problema de las preposiciones. Puedes responder una muela. Suena raro, pero puedes. El asunto con las preposiciones, que es otra vez lo que quiero que vean aquí, es que suelen aparecer en la pregunta. Ok. Junto con el elemento que sustituye. ¿Sí? Porque aquí yo podría decir, ah, si yo pregunto en dónde estaba eso, yo tendría que contestar a back to. Pero el asunto con las preposiciones es que suelen aparecer en la pregunta y en la respuesta. O en la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí yo en la pregunta puedo poner esto, ¿en qué? Y después yo podría responder en una muela, considerando que esto, vamos a decirlo así, se elimina en automático porque aparece en ambas estructuras. Sí, es un poco complicado, pero más o menos es así, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar con el asunto de la pregunta que puedo decir un qué o en qué y puedo decir una muela. Pero Suponiendo tengo que que, empezar desde una, ¿verdad? ajá, Profesor, tengo una pregunta. mm, Cuando revise nuestras tareas, ¿va a calificar también nuestro esfuerzo? sí, claro, sí, no se preocupen, o sea, no crean que les voy a decir, no, si todo esto está mal, pues ya, no, o sea, no. Vamos a ver cómo lo hicieron y dependiendo del esfuerzo que vea, pues lo pondré en la calificación. Vamos a lo siguiente. Este constituyente yo no lo puedo borrar en general, ¿no? Porque tampoco puedo hacer esto. Y que quede en A. Pero yo, por ejemplo,
Vamos a hacer la prueba de la sustitución, perdón. ¿Puedo sustituir esto por una palabra? Yo creo que sí. ¿Puedo poner in a it? Ah, no, ok, ya lo entendí. No. Entonces sí necesito abrir mi corchete desde A Exacto, para porque que esto no pueda lo poder puedo hacer hacer. para que pueda hacer la sustitución. Pero yo puedo decir in it. Ujú. Ajá. O puedo decir in this o in that, Ujú. indicando que todo esto lo puedo sustituir. Sí. Pero entonces sí tendría que. Por eso es que tengo que abrir mi corchete desde Exacto. A. Ok. Y por lo que ya hemos dicho, porque respondería a la prueba de preguntas. Si yo pregunto en dónde, yo podría decir una muela. Ujú. Aunque ahí podríamos ponerle una preguntita de, bueno, ¿qué tan común es esa respuesta? Quizá poco, pero se puede, ¿no? Por el asunto de que el diccionario ya vimos que esto es un artículo y los artículos suelen modificar sustantivos, ¿sí? Y por el asunto de la sustitución. Entonces responde al. Creo que a 4 pruebas, ¿no? Sí, digamos que a 3 porque el asunto del artículo es independiente, es con el diccionario, ¿no? Pero respondería a las preguntas y a la prueba de sustitución. A la de movimiento está difícil porque no la podríamos mover. Y claro, tampoco podríamos considerar que, por ejemplo, estas dos palabras están funcionando en el mismo nivel. Porque entonces me estaría diciendo dos cosas, en la parte de atrás y en el diente. Por lo que suponemos que estas dos palabras no están en la misma posición sintáctica, sino que una depende de la otra. Y ya vimos que back es un adjetivo de to, Exacto. ¿no? Uh-huh. Y en Ok. ese sentido podríamos decir que no está ocupando solo una posición, y ahí sí estaría cumpliendo 4. Uh-huh. Menos la de movimiento, porque no la podemos mover. Ujú. ¿Sí? ¿Las demás y los demás hasta aquí bien o esto fue confuso? Pues hay más, o sí está un poco confuso, profe. Vamos a seguir el martes, les digo, porque me interesa que lo vayan analizando más, para que se vayan acostumbrando a esto, porque yo entiendo que en un primer momento puede ser muy complejo, pero si es que también de las cosas que me estoy dando cuenta es que no estudian, chicos. No estoy viendo que estén las lecturas ahí, ni tampoco que estén por lo menos el repaso de las diapositivas. Y si no hacen eso, aunque yo les hable 20,000 veces de esto que está aquí, no lo van a entender. Si no tienen los conceptos claros que vienen ni en las lecturas ni en las diapositivas. Porque yo les estoy hablando de prueba tal, de categorías, de propiedades selectivas, de propiedades categoriales. O sea, les estoy hablando de todo lo que hemos visto, complementos, adjuntos, y no me saben describir qué es un complemento y un adjunto. Sí, entonces, si no estudian, aunque nos pasamos aquí 10 horas y no tienen en los complementos, los conceptos básicos comprendidos, no lo van a entender. ¿Sí? Porque el análisis se basa en todo lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces necesito, por su bien, porque al final les digo, el examen, el problema es el examen, porque ahorita pues no pasa nada y en el ejercicio tampoco, porque como dice Ilani, pues voy a calificar su esfuerzo, pero el problema es el examen. Necesitan identificar núcleos, identificar por qué es un núcleo esta frase, propiedades selectivas, preposición más complemento, lo que acabamos de ver hace un ratito, por qué es una frase,
el asunto de por qué identificamos el núcleo dentro de la frase y no fuera de la frase, porque las frases se entienden como unidades y los elementos que las constituyen, ahí tiene que estar el núcleo, y todas esas cosas son las que hemos estado más o menos viendo. Aquí ya las estamos poniendo más en práctica, pero las hemos visto en las diapositivas. Entonces, si no las tienen claras, esto no va a ir quedando. ¿Ok? Pues nada, chicos. Entonces, si nos vamos a quedar aquí, el martes vamos a continuar para hacer el análisis interno de esta frase y vamos a pasar a estas. Porque aquí me interesa mucho, porque todo el mundo me dice que o esto es una oración subordinada o esto es una oración subordinada. Y la pregunta es, ¿esto es una conjunción subordinante? Porque si es una conjunción subordinante, claro, tendríamos que elegir entre si esta oración o esta es la subordinada. Pero el AND introduce oraciones subordinadas. ¿O por qué deducen que esta es una oración subordinada o que esta es una oración subordinada? ¿Sí? Profe, eso yo lo vi como, es que justo cuando estaba haciendo el ejercicio me hice la pregunta de lo que se respondía como one whole en lugar de it, y entonces por eso supuse que podría ser una oración subordinada porque necesitaba de la otra. Pero acuérdate, aquí necesitan términos semánticos, en el sentido de que el referente está lejos, pero tenemos un elemento ¿Que lo está sustituyendo? que la está sustituyendo, por eso son pronombres. ¿Sí? Otra, vean cómo, vamos, les voy a ir a dar un adelanto. Aquí tenemos la oración subordinada real. ¿Dónde está el sujeto? Fuera de la oración. Ok. Y aquí sí no encontramos ningún elemento sustitutivo. Ojo, esto no quiere decir que siempre sea así, porque tenemos preposiciones subordinantes como that, en donde puede funcionar como sustituto del antecedente, pero no tiene la misma categoría que el pronombre. Ok. Pero aquí vean la diferencia. Aquí podemos rastrear semánticamente al antecedente, pero aquí no. Aquí tenemos que ir fuera para encontrarlo. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Entonces, nos vemos el martes y les digo, chicos, estudien, porque sí necesito que esos conceptos queden claros, porque si no, esto no va a ir avanzando, ¿vale? Sí, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Bonito fin de Gracias, semana. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bonito fin.